Bien, hermanos, continuamos en la serie En Busca de la Piedad. Recuerden, hermanos, que estamos desarrollando hasta ahora lo que es un carácter piadoso. Si en realidad, hermanos, queremos ser agradables a Dios, debemos desarrollar y cultivar en cada corazón un carácter piadoso. Y hoy, hermanos, arribamos a una virtud más, o podríamos decir un fruto del Espíritu que debe emanar de ese corazón transformado por gracia, y estamos hablando del fruto del dominio propio. Debemos cultivar el dominio propio en nuestras vidas, en nuestro deber, en nuestra responsabilidad. Bien, hermanos, quisiera introducir de esta manera. No sé si ustedes recuerdan que en los tiempos antiguos, bíblicamente se nos deja ver que la ciudad, los muros de una ciudad eran la defensa principal. Eso lo encontramos, por ejemplo, en Josué, cuando encontramos a la primera ciudad que va a ser atacada, la ciudad de Jericó, que era una ciudad inexpugnable gracias a sus muros tan altos y fuertes. Sin ellos, la ciudad era fácil presa de sus enemigos. Para Nehemías, por ejemplo, un judío piadoso exiliado en la ciudad lejana de Susa, la noticia de que el muro de Jerusalén estaba destruido significaba la destrucción final de la amada ciudad. Así que cuando oyó esta noticia, se sentó y lloró. Hermanos, lo que estoy diciendo con respecto a este caso de las ciudades antiguas, como sus muros lo protegían, quiero aplicarla al dominio propio, y es que el dominio propio o lo que llamamos el autocontrol o la templanza es el muro de defensa del creyente contra los deseos pecaminosos que batallan contra nuestra alma. Así que si en verdad realmente deseamos resistir aquellos pecados y combatirlos de una manera eficiente, debemos levantar bien los muros del dominio propio. Charles Bridges ha enseñado que la persona sin dominio propio es una presa fácil del invasor. Él dice lo siguiente, se rinde ante el primer ataque de sus pasiones descontroladas sin ofrecer resistencia. Al no tener disciplina interior, la tentación llega a ser ocasión para el pecado y lo conduce a extremos que él no había contemplado. La ira lleva al homicidio, la falta de vigilancia de la lujuria al adulterio. Así que en esas palabras, hermanos, podríamos decir que el dominio propio es el control que tenemos sobre nosotros mismos. Es un autocontrol, es un dominio que debemos tener precisamente, hermanos, de acuerdo o de resistir aquellas inclinaciones malvadas de nuestro corazón. Quizá la mejor definición sea el control de nuestros deseos personales. Algunos estudiosos de las Escrituras lo describen como la capacidad de evitar excesos y de permanecer dentro de ciertos límites razonables. Así lo define la capacidad de evitar excesos, sobre todo que nosotros no somos dados al balance. Así que la capacidad de evitar excesos, de permanecer dentro de ciertos límites razonables. Otros lo definen de la siguiente forma: es la regulación saludable de nuestros deseos y apetitos, evitando sus excesos. Es decir, que aquí podemos ver que hay cosas que se complementan para dar una definición más amplia y más apropiada de lo que es esta virtud. Ambas definiciones implican lo que ya todos conocemos, que tenemos una tendencia a complacer en exceso nuestros apetitos carnales y por consiguiente, hermanos, necesitamos reprimirlo, necesitamos mortificarnos. Pero el dominio propio incluye un área de vigilancia, hermanos. Debemos velar y orar para no entrar en tentación, como dijo Jesús a sus discípulos antes de su crucifixión. Así que el dominio propio incluye un área de vigilancia más amplia que el simple control de los apetitos. Oiga, no solamente estoy hablando del control de ellos, sino la vigilancia y los deseos del cuerpo. También debemos ejercitar el dominio propio en los pensamientos, las emociones y las palabras. Hay una forma de dominio propio que dice
sí aquello que debemos hacer, de la misma manera que dice no a lo que no debemos de hacer. Ustedes recuerdan algo que yo he explicado una y otra vez detrás de ese púlpito, que hay pecados prohibidos y deberes mandados. Así que, ¿qué hace el dominio propio? Nos ayuda a resistir lo que no debemos de hacer, pero nos debe mover a lo que sí debemos de hacer. Así que este es el trabajo. Así que, por ejemplo, yo no deseo estudiar la Biblia al comenzar un estudio, ¿cierto? Pero hay demasiadas cosas que son mentales y más fáciles, como leer un diario, una revista o un buen libro cristiano. Por ejemplo, usted sabe que usted no tiene lucha por leer un libro de literatura o de algo emocionante, pero sí le cuesta leer la Biblia. No le cuesta coger un celular para ver las noticias o aquellas cosas que han publicado, pero ¿por qué nos cuesta, hermanos, leer las cosas que nos traen más provechos? En este caso, el estudio concienzudo y cuidadoso de la Escritura. Y el problema es que quizás no estamos teniendo un autocontrol, no estamos ejercitándonos en el dominio propio. Entonces, una expresión necesaria del dominio propio es pues sentarme a la mesa con la Biblia. Noten que en mi corazón no quiere eso, ¿cierto? Hay una oposición y son los deseos que hay en mi corazón que se oponen para hacer lo que es correcto, para hacer lo que es apropiado, pero no solamente es cohibirme a hacer lo que no debo hacer, de coger un celular, sino ahora yo debo hacer lo que debo hacer, coger una Biblia y estudiarla, y en vez de perder el tiempo, el dominio propio trae orden a nuestra vida porque nos ayuda a administrar bien el tiempo cuando dice el Señor que los días son malos. Así que una expresión del dominio propio es decir manos a la obra a todo lo que es correcto. Ahora, yo sé, hermanos, que si preguntara a ustedes cuánto cuando ustedes van a orar quieren orar, hermanos, la mayoría de veces no queremos orar, pero debemos orar, y eso es lo que nosotros en el dominio propio dice, aunque no quiero orar, yo debo orar y tengo que hacer esto porque eso es lo que Dios me ha mandado. Ahora, eso no parece muy espiritual, pero tampoco lo parece esa exclamación de Pablo que dice en 1 Corintios 9:27, que dice que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y obviamente, hermanos, no estamos hablando de algo literal, de golpear literalmente nuestro cuerpo, sino que estamos hablando de tener autocontrol sobre nuestras pasiones carnales. El dominio propio es necesario porque estamos en guerra con nuestros propios deseos pecaminosos. Santiago nos dice en Santiago 1:14 que estos deseos nos atraen y nos seducen. Hay una fuerte atracción con el pecado remanente que hay dentro de nosotros y con lo que hay afuera del mundo. Y Pedro afirma en 1 de Pedro 2:11 que dichos deseos batallan contra nuestras almas. Y Pablo dice en Efesios 4:22, nos dice que esos deseos son engañosos. Así que el peligro de estos deseos pecaminosos es que viven dentro de nuestros propios corazones. Las tentaciones externas no serían tan peligrosas si no fuera porque encuentran un aliado en nuestro interior. Es decir, hay algo que nos atrae a las cosas de afuera, las cosas malas de afuera, y es lo que está dentro de nosotros, el pecado remanente, las pasiones y las inclinaciones pecaminosas. Y precisamente eso es lo que nosotros debemos controlar. No dejar que estas cosas nos demanden y nos controlen. El dominio propio es una característica esencial de una persona piadosa. Si usted se considera una persona que quiere agradar a Dios, que quiere vivir para la gloria de Dios, que quiere hacer lo que es agradable a Dios, usted debe tener control sobre las cosas y los apetitos de la carne. Así que el dominio propio es una característica esencial de la persona piadosa que le ayuda a obedecer las palabras del Señor Jesús que encontramos en Lucas 9:23, que dice, note esto, que si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Es un fruto del Espíritu Santo y es un deber. Si alguien quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿A qué debemos negarnos? A nuestros deseos pecaminosos. ¿Y qué debemos hacer con ellos? Crucificarlos, mortificarlos y síganme. ¿Y qué significa seguir? Obedecer lo que dice el Señor. Debemos negarnos a hacer esto para hacer esto.
Así que es imposible ser seguidor de Cristo, ser un verdadero cristiano, sin atender diligentemente en nuestras vidas a la virtud del dominio propio. Hermanos, una persona que no quiera ni tengan el menor deseo de cultivar el dominio propio, estaríamos hablando de una persona espiritualmente muerta. Esta persona no puede llamarse cristiano ni hijo de Dios. Los traductores de la versión Reina Valera de la Biblia han utilizado la expresión dominio propio para traducir dos palabras distintas en el idioma original. La primera es la que Pablo utiliza en Gálatas 5:22 en su lista del fruto del Espíritu Santo. Se refiere mayormente anote esto, a la moderación, a la templanza a la hora de complacer los deseos y apetitos. Él habla de moderación, habla de templanza. Dicha palabra significa literalmente hay una fuerza interior y tiene que ver con la fuerza de carácter que nos permite controlar nuestras pasiones y deseos. Es decir, hermanos, hay algo interno que nos ayuda a tener fuerza para combatir aquellas inclinaciones malvadas y carnales que hay dentro de nosotros. Y la segunda palabra traducida por dominio propio en la versión Reina Valera está relacionado con la sensatez o buen juicio. Noten que lo primero tiene que ver con el poder interior. Esta tiene que ver con la sensatez y el buen juicio, es decir, con lo que es distinguir en lo que es correcto y en lo que es incorrecto. Se traduce por sobrio, sensible en otras versiones. Así que dicha palabra, la idea de permitir que el buen juicio controle nuestros deseos. Noten, hay un poder en el interior, pero en esta segunda dice, hay un buen juicio que debe controlar nuestros deseos y nuestros apetitos, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones deben ser controladas. ¿Por qué? Por un buen juicio. Y podemos ver enseguida que estas dos ideas se complementan formando el significado bíblico del dominio propio con esos dos términos. Así que el buen juicio nos ayuda a determinar qué debemos y cómo debemos responder, y la fuerza interior nos da la voluntad para hacerlo. Vuelvo a repetir eso. El buen juicio nos ayuda a determinar qué debemos hacer y cómo debemos responder, pero la fuerza interior nos da la voluntad para hacerlo. ¿Para hacer qué? Lo que debemos de hacer y cómo debemos responder ante tal circunstancia adversa. Por ejemplo, cómo reaccionar ante una tentación. Yo tengo un poder interior que me ayuda, pero yo tengo que tener también no solamente la voluntad de hacerlo, sino también tener, hermanos, el buen juicio para determinarlo. Así que tanto el buen juicio como la fuerza interior son pues necesarios para el dominio propio dirigido por el Espíritu Santo. El buen juicio, podríamos decir también, es decisivo, hermanos, para el ejercicio del dominio propio. Ayuda a la persona no solo a distinguir el bien y el mal, eso parece a la palabra discernimiento, ¿no? El buen juicio. Pero nos ayuda a distinguir el bien y el mal, y sino también de separar lo bueno de lo mejor. Nosotros tenemos que escoger entre lo mejor y lo bueno, pues obviamente vamos a escoger lo mejor. El buen juicio nos capacita para determinar los límites de la moderación en nuestros apetitos, deseos y hábitos. Por ejemplo, hermanos, nosotros tenemos que tener dominio propio en el comer, ¿cierto? Y usted sabe hasta cuándo es bueno comer. O sea, hay una medida. Y no debemos abusar porque pasamos a un extremo. El buen juicio dice, come todo lo que te haga bien para el provecho, pero sabes que si traspasas este límite te va a hacer daño. Y nosotros debemos discernir, tener un buen juicio en cuanto a esto. El buen juicio nos ayuda, hermanos, a regular nuestros pensamientos también y a controlar nuestras emociones, pero el buen juicio por sí solo no es suficiente para ayudarnos a practicar el dominio propio. Necesitamos la fortaleza interior, es también esencial, y muchas veces ocurre que sabemos lo que sabemos hacer, pero no lo hacemos. Por ejemplo, usted muchas veces sabe lo que tiene que hacer, escucha una predicación, yo entendí y sé lo que tengo que hacer, pero no lo hacemos. Porque no hay una fuerza interior que nos mueva a hacerlo. Dejamos que los sentimientos o los deseos controlen nuestro juicio.
¿cierto? Cuando hay veces no nos resulta agradable algo, aunque es correcto lo que debemos hacer, ¿por qué no lo hacemos? Porque no nos resulta agradable aunque sea correcto. ¿Quién está dominando nuestro juicio? Las emociones. Y a la larga el dominio propio es el ejercicio de la fortaleza interior bajo la dirección de un buen juicio que nos permite hacer, pensar y decir las cosas que agradan a Dios. Y yo quiero que, si usted está tomando apuntes, es bueno que lo tome. Voy a decirlo, el dominio propio es el ejercicio de la fortaleza interior bajo la dirección del buen juicio que nos permite hacer, pensar y decir las cosas que agradan a Dios. Y aquí podríamos decir que de todo lo que hemos hablado, esto es una definición de esto. Y ya que la virtud del dominio propio afecta a tantos aspectos de nuestra vida, hermanos, será útil concentrar nuestro estudio en 3 áreas principales. O sea, yo en esta tarde lo que deseo es mostrar el dominio propio en 3 áreas que descuidamos muchos, en 3 áreas que son esenciales de nuestro ser. En el cuerpo, que es demasiado descuidado. Los cristianos piensan que el cuerpo no hay que cuidarlo en muchos aspectos, y vamos a mirar el dominio propio en el cuerpo. El dominio propio, hermanos, también en los pensamientos y el dominio propio en las emociones. Y por último, vamos a ver cómo debemos desarrollar el dominio propio, de qué manera lo podemos desarrollar. Precisamente estos 3 aspectos primeros de nuestro ser es que vamos a considerar nuestro estudio de esta virtud del dominio propio. Así que veamos en primer lugar el dominio propio respecto a nuestro cuerpo. El dominio propio respecto a nuestro cuerpo. Ustedes recuerdan en Génesis 2:9, dice que Jehová, Dios, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y esto era bien ¿para quién? Para el cuerpo, hermanos. Dios creó al hombre para disfrutar de los placeres sensuales, y aquí me estoy refiriendo a sensuales en el sentido, es decir, de cosas que son placenteras a nuestros sentidos y apetitos físicos, es decir, que estas cosas las podemos probar, degustar, y además de poder disfrutar de lo que vemos, de lo que saboreamos, no son provechosos. Los árboles de su creación no solamente eran buenos para comer, sino que también eran deliciosos, note esto, a la vista. No solamente podían deleitar del sentido del gusto, sino del sentido de la vista al verlos, porque se miraban deliciosos a la vista. Y no hay duda de que Dios quiere que disfrutemos de las cosas físicas de esta vida que Él ha provisto, como dice Pablo en 1 Timoteo 6:17, cuando manda a los ricos a no tener las esperanzas en sus riquezas. Dice, Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos, para que nuestros sentidos puedan ser gratificados de una manera correcta. Pero el hombre, hermanos, en su pecado ha corrompido todas las bendiciones naturales de Dios debido a que nuestros deseos se han pervertido. Las cosas de Dios, las cosas que Dios ha puesto para que las utilicemos y las disfrutemos, ahora tienden a enseñorearse de nosotros. Pablo tuvo que advertir a los creyentes de Corinto acerca de esa tendencia. Mire que son cosas lícitas, pero que se convierten en pecados porque nos comienzan a dominar. Y eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios 6, 12. 1 Corintios 6, 12, note lo que él dice: todas las cosas me son lícitas. Ahora, todas las cosas no. Todas las cosas que me traigan provecho me son lícitas. Pero, dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahí hay el dominio propio. Son cosas lícitas, pero esas cosas nos pueden dominar, y para ello necesitamos tener dominio propio para no dejarnos controlar aún de las cosas lícitas, debido a que nosotros hemos pervertido nuestros deseos. La moderación que resulta del dominio propio evita que las cosas que son lícitas dominen nuestro cuerpo. Hermanos, hablar es una bendición, pero muchas personas no tienen dominio propio al hablar, y eso es pecaminoso. Dice el Señor que nosotros daremos cuenta a toda persona que habla más de la cuenta, a toda palabra ociosa, daremos cuenta delante del Señor, que sean pocas tus palabras, dice el Señor.
Así que la moderación que resulta del dominio propio evita que las cosas que son lícitas nos dominen. Y en la breve carta que Pablo instruye a Tito acerca de los deberes pastorales entre los cristianos de Creta, el apóstol se refiere frecuentemente a la virtud del dominio propio. Esta es un requisito para los pastores y resulta relevante para los hombres jóvenes y ancianos y para las mujeres jóvenes y ancianas. De hecho, debe ser una característica que cualifica a todos los creyentes, el dominio propio. Ahora, la pregunta es: ¿por qué hizo Pablo tanto hincapié en el dominio propio escribiendo la carta de Tito? Porque dice Pablo en Tito 1:12 que los cretenses eran, ante esto, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Y aquí describían claramente la virtud del dominio propio. Quien es conocido como un glotón ocioso seguramente necesita aprender el dominio propio sobre su cuerpo. Es, por ejemplo, las personas que son muy perezosas y las personas que comen más de la cuenta, hermanos. Las dos cosas son pecaminosas. Y ahora, la comida es lícita, sí, pero debemos tener una mesura, un control, lo mismo que el dormir. Hermanos, debemos dormir y descansar. Dios nos manda a descansar, pero hermanos, ¿cuántas horas deberíamos descansar? No más, porque lo otro se convierte en pereza. Y eso ya traspasa los límites donde las cosas son lícitas o correctas. Así que el dominio del cuerpo debe estar dirigido principalmente en tres áreas de la tentación física: la glotonería en la comida y la bebida, la pereza y la inmoralidad o impureza sexual. Hermanos, aunque la embriaguez quizás no es un pecado muy extendido en la cultura no cristiana actual, en la cultura cristiana, no creo que suponga un problema tan importante entre los cristianos. Sabemos que en el mundo hay un problema de alcoholismo, pero eso no se ve entre los círculos evangélicos, pero la glotonería sí lo es. De hecho, hay muchos cristianos que dicen: nosotros no bebemos, pero sí comemos. O sea, hermanos, no es cambiar un pecado por el otro. Tenemos un control con las bebidas, pero no tenemos un control con la comida. Pero Dios nos manda a que todos tengamos control y no dejarnos dominar por ninguna de las cosas que me son lícitas. Muchos de nosotros tenemos la tendencia de abusar de la comida que Dios nos ha proporcionado y permitimos que el lado sensual del apetito que Dios nos ha dado se descontrole y nos lleve a pecar a la glotonería. Debemos recordar, hermanos, que aún nuestro comer y beber debe ser para la gloria de Dios, como nos dice Pablo en 1 Corintios 10:31, cuando dice: así sea que comáis o bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora, si esto estamos hablando de la comida, ¿qué de la pereza, hermanos? Seguramente la mayoría de nosotros estaríamos de acuerdo en que hay una gran necesidad de dominio con respecto a la comida y la bebida entre los cristianos actuales. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la pereza? Sospecho, hermanos, que nos consideramos un pueblo perezoso como los cretenses. Trabajamos vigorosamente en nuestros trabajos, pintamos la casa, quizás cortamos la hierba, pero ¿tenemos acaso problema con la pereza? Bueno, para responder esta pregunta, consideremos un incidente que ocurrió en la vida de Jesús. En Marcos 1:35, el Señor se nos relata que Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Noten que aquí dice que levantándose muy de mañana, se levantó ¿a qué? A orar, aún siendo muy oscuro. Ahora, ya se supone, hermanos, si usted lee el contexto de este texto, se supone bastante el desafío del hecho de que Jesús se haya levantado para orar cuando aún estaba oscuro. Pero mira lo que había pasado la noche anterior. Marcos nos cuenta que esa noche la gente le había llevado a Jesús todos los enfermos y poseídos para que los sanara. Y de hecho, toda la ciudad se había reunido a las puertas de la casa, como se nos dice en los versículos 32 al 34. No lo voy a leer, simplemente lo leen en sus casas, pero ahí dice que se volcaba toda la ciudad para escuchar a Jesús, para que fueran sanados. Y probablemente, hermanos, Jesús estaría exhausto al terminar la noche a horas extensas y tardías de la noche, y Jesucristo estaba exhausto. Pero eso no le impidió, hermanos, que se levantara muy temprano
Ahora, ¿qué significa eso? Que la pereza no lo dominó a Jesús. Ahora bien, usted y yo, en esas circunstancias, hubiéramos dormido hasta la tarde del día siguiente, ¿cierto? La excusa de nosotros es, me acosté muy tarde, por lo tanto, no puedo hacer más que dormir en la mañana. Y hermanos, y muchos de nosotros ni siquiera oramos, porque cuando nos levantamos ya es demasiado tarde para hacer los quehaceres del día y no tenemos tiempo para buscar al Señor. Así que eso no fue el caso de Jesús. Sintiéndose que después de esa noche, dice, de tanto misterio merecíamos cierto descanso. Hermanos, yo creo que aquí debemos mirar a Jesús. Jesús no hizo eso. Él conocía la importancia de tener un rato de comunión con su Padre, de modo que disciplinó su cuerpo para conseguirlo. Y esos son hábitos, hermanos. Esas son cosas que debemos cultivar en nuestra vida. Somos muy perezosos. Y me temo que el número de cristianos que mantienen un periodo constante y productivo de comunión con Dios cada día será una minoría. No sé cuántos cristianos orarán realmente como debe ser. Para algunos ese tiempo de comunión no existe. Para otros, en el mejor de los casos, se trata de algo esporádico. No es que oren todos los días. A veces, cuando se acuerdan, oran. Pero la razón de ello es que somos perezosos respecto a nuestros cuerpos e indisciplinados en el uso de nuestro tiempo. Ese es el punto. Hay otros cristianos que han aprendido el dominio propio de levantarse de mañana para tener comunión con Dios, pero no el de cuidar sus propios cuerpos. Es otro problema. Algunos abusan de eso dándoles el descanso y el esparcimiento necesario, pero otros permiten que sus cuerpos se pongan blandos y flojos por la falta de ejercicio, cuerpos flácidos, por falta de ejercicio físico, y eso es otra manera de manifestar la pereza, y eso es una manifestación de que no hay dominio propio, no tenemos hábitos saludables. Ambos grupos deben aprender el dominio propio en sus cuerpos, por la pereza, por la falta de administración del tiempo. Hermanos, aquí no hay excusas. De hecho, si usted no hace esto, está pecando. El dominio propio, ahora después de la pereza pasa a lo sexual. El dominio propio en lo sexual tiene que ver tanto con el cuerpo como con la mente. Hubo un tiempo, hermanos, quizá en una generación atrás, cuando no hubiéramos considerado necesario exhortar a los cristianos a tener dominio propio en el área de la inmoralidad sexual. Eso no era un problema antes, pero ahora sí. Sí era necesario ahora hablar del control sobre los pensamientos impuros, pero aún las partes más morales de la sociedad no creyente condenan los actos físicos de inmoralidad. ¿Cuántos cristianos o que profesan la fe y aún pastores han caído en inmoralidad sexual en nuestro tiempo? Las cosas ya no son así, hermanos. Los expertos en las ciencias sociales y psicológicas nos dicen que la actividad sexual prematrimonial o extramarital, matrimonial, está bien mientras no se produzcan daños emocionales. Hermanos, el marco en el que la sexualidad es pura y es santa es dentro del matrimonio. Fuera de eso es un tremendo pecado. No podemos consentir eso en una vida cristiana. No, hermanos, dice el Señor que sea el hecho de nosotros sin mancha y sin mancilla, pero los adúlteros Dios los castigará. Nosotros no podemos, hermanos, permitir que la sexualidad y el contacto físico en personas que no se han casado siga vigente. Por desgracia, muchos que profesan ser creyentes han cedido a este mundo de pensar y han pensado, hermanos, que pueden unirse sexualmente aún en fuera del marco del matrimonio. Y eso no es así. Eso no es correcto. La inmoralidad entre los solteros y también entre los casados preocupa cada vez más a la comunidad cristiana, y hoy han tomado la vida cristiana muy ligeramente en estas cosas. Hermanos, el dominio propio en lo sexual quizá resulte tan necesario actualmente como lo era cuando la iglesia gentil del primer siglo estaba saliendo de las garras del paganismo. El patrón de Dios para el dominio propio en lo sexual es la abstinencia total fuera del matrimonio. Vuelvo a repetir eso, hermanos. El patrón de Dios. Si usted quiere agradar a Dios y usted quiere desarrollar el dominio propio, usted se cree cristiano y tiene dominio propio, hermano, se puede controlar y abstenerse sexualmente
cuando no está en el marco matrimonial. Si el dominio propio es la capacidad de permanecer dentro de los límites razonables, debemos darnos cuenta de que los límites de Dios para la actividad sexual están limitados estrictamente para el matrimonio. Fuera de ello, vuelvo a reiterar, es pecado. Hebreos 13:4 dice: honroso en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero noten el juicio y la condenación que Dios pronuncia para aquellos que viven fuera del matrimonio. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y más adelante dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Así que las palabras de Pablo a los creyentes tesalonicenses no dejan lugar a dudas sobre este punto. En primera de Tesalonicenses 4:3-5 dice: pues la voluntad de Dios, noten esto, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Esto lo reciben y lo aceptan los gentiles, pero los cristianos no deben aceptar esta conducta, si es que nos profesamos cristianos. El cristiano debe ejercer dominio propio, no solo en el campo de la actividad sexual, sino también, aún, hermanos, aún en la área de los pensamientos impuros, las miradas lujuriosas y las palabras insinuantes. Un varón cristiano debe saber cómo mira. Jesús dijo en Mateo 5:28: pues yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón, aunque no haya tenido contacto físico. Una mirada lasciva se convierte pronto en un pensamiento impuro. Si bien es cierto que los actos de inmoralidad suponen un problema creciente entre los cristianos, pero los pensamientos inmorales son un problema mucho mayor. Hermanos, la lujuria está latente en el corazón de cada cristiano. ¿Acaso no tenemos pecado remanente? ¿Acaso Dios no nos manda a tener control sobre esos impulsos? ¿Acaso Dios no nos ha dado todo lo que pertenece a la vida de la piedad? Nos han sido dados. Entonces, si somos cristianos, ¿por qué no lo utilizamos? ¿Por qué estamos permitiendo que la fornicación nos mueva y hagamos lo que no debemos de hacer? Que precisamente para eso se nos ha dado ese fruto. Y si alguien no está dominando esos deseos, entonces no está manifestando fruto del cristianismo. Hasta Job, un hombre justo, vio la necesidad de confrontar decisivamente la tentación, y él dice que hizo un pacto con sus ojos de no mirar con deseo a ninguna joven. Dice en Job 31:1. Hermanos, si fue necesario para Job hacer esta clase de compromiso en su época, que no había tanta inmoralidad sexual como hoy, hermanos, ¿cuánto malo será para esta sociedad actual, donde el deseo sexual se explota hasta para proporcionar un tornillo, hermanos? En los almanaques ahora del 2024, ahorita que entraron al 2025, no sé qué tiene que ver un tornillo que lo promocionan con una mujer ligera de ropa. No sé qué coherencia tienen, pero eso es lo que el mundo vende. Sexo, sexualidad impura. Así que el tema del control de nuestros cuerpos, especialmente el aspecto de la pureza sexual, nos conduce, pues naturalmente, hermanos, a otra área en el cual nosotros debemos tener nuestro dominio propio. No solamente en el cuerpo, sino en los pensamientos. Hermanos, ¿qué es lo que controla nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que más pensamos en el día? El dominio propio. En segundo lugar, entonces veamos el dominio propio respecto a nuestros pensamientos. Dice Pablo en 2 de Corintios 10:5, llevando cautivo todo pensamiento, note esto, llevando cautivo todo pensamiento, ¿a quién? A la obediencia a Cristo. Pablo dijo que llevásemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y aunque el contexto inmediato indica que estaba refiriéndose a los pensamientos de sus opositores en Corinto, también supone un objetivo digno para el control de nuestros pensamientos. Es decir, él estaba refutando argumentos anticristianos. Y debemos llevar todos esos argumentos cautivos a la obediencia a Cristo, pero también esto se trata de poner control sobre nuestros pensamientos impuros.
El dominio propio, los mismos, significa tener en la mente solo aquellos pensamientos que son aceptables a Dios, hermanos. Si estamos pensando algo que usted sabe que no es agradable a Dios, hermanos, estamos permitiendo que estas cosas nos controlen. La mejor guía para evaluar el control de nuestros pensamientos es la que proporcionó el apóstol Pablo en Filipenses 4:8. Él dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, ¿sabe qué? En esto, pensad en esto. El autocontrol en cuanto a nuestros pensamientos es pues mucho más que negarnos a aceptar pensamientos pecaminosos. El autocontrol en cuanto a nuestros pensamientos es pues mucho más que negarnos a aceptar pensamientos pecaminosos como la lujuria, la avaricia, la envidia o la ambición egoísta en nuestras mentes. Es decir, ¿cómo debemos hacer para dominar de lo que debemos evitar? Pensando cosas buenas. ¿Cómo estamos luchando para no permitir que nos dominen los pensamientos malos? Teniendo pensamientos buenos. Si tenemos pensamientos buenos, no vamos a dar lugar a los pensamientos malos. Así que dominar los pensamientos también incluye el enfocar nuestras mentes en aquello que es bueno y agradable a Dios. Si usted está pensando en lo que es agradable, en lo que es bueno, usted no va a tener lugar para pensar cosas que son pecaminosas. Salomón nos advirtió en Proverbios 4:23 que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y la palabra que es traducida aquí como corazón se refiere generalmente a todo el estado consciente de la persona: entendimiento, emociones, conciencia y voluntad. Sin embargo, hermanos, la advertencia especialmente aplicable es aplicable a nuestros pensamientos. En nuestra vida pensante, en donde se originan las emociones y las acciones, y esos deseos pecaminosos plantan allí sus raíces y nos conducen al pecado. ¿En qué? En los pensamientos. No deje, hermanos, que malos pensamientos hagan nido en nuestra cabeza o en nuestra mente. Nuestras mentes, hermanos, no son materas, son como materas mentales. No sé cómo usted, el recipiente donde le echan tierra y sirven una plantica es matera, ¿cierto? ¿Macera? Bueno, maceta, ahí entonces plantamos. Y una vez, haga de cuenta que son como esas maceras mentales donde una vez plantados los pensamientos ilícitos, estos se nutren y se riegan para ser trasplantados luego al mundo real de las acciones ilícitas. Es decir, hermanos, si permitimos que los pensamientos hagan nido en nuestra cabeza, esas plantas comienzan a crecer. Y hermanos, tarde o temprano darán fruto. ¿Y su fruto cuáles son? Las acciones que brotan al mundo real, acciones ilícitas. ¿Cómo cayó un hombre en adulterio? Anidando pensamientos lascivos. Rara vez, hermanos, cae de repente una persona en la glotonería o en la inmoralidad. Él tuvo que haberlo pensado mucho en eso. Él permitió que los pensamientos dominaran su mente, y estas acciones se saborean en la mente mucho antes de disfrutarlas en la realidad. Los pensamientos pues son la primera línea de defensa en la batalla por el dominio propio. Si usted quiere tener dominio propio, primeramente guarde sus pensamientos. Las puertas que dan a nuestros pensamientos son principalmente los ojos y los oídos. Cuídese con lo que ve, cuídese con lo que oye. Lo que vemos, leemos o escuchamos determina en gran medida aquello que pensamos. La memoria, por supuesto, también desempeña un papel importante en lo que pensamos, pero nuestras memorias solo almacenan y devuelve aquello que ha entrado originalmente a nuestras mentes por los ojos y por los oídos. Pero el guardar nuestros corazones comienza por guardar nuestros ojos y nuestros oídos. O sea, si no queremos que ningún pensamiento malo
pueda albergarse en nuestro corazón, debemos cuidarlos de lo que vemos, de lo que escuchamos. No debemos tolerar lo que produce lujuria, por ejemplo. Avaricia, llamada materialismo en nuestra sociedad actual. Por ejemplo, envidia, ambición egoísta entre nuestras mentes. Debemos evitar aquellos programas televisivos, el consumo de información en la internet, o bien aquellas propagandas y conversaciones que susciten dichos pensamientos como lo sexual, como lo material y todas estas cosas. Debemos evitar esto, hermanos. No solo hemos de evitarlo, sino que empleando las palabras de Pablo a Timoteo, debemos huir de estas cosas. ¿Se acuerdan que Pablo le dice a Timoteo, huye de estas cosas? Y vale la pena señalar, hermanos, que en ambas cartas a Timoteo, el apóstol Pablo consideró prudente aconsejar a este que huyera de la tentación. Y sabemos que Timoteo era un líder piadoso, no estaba exento de la necesidad de ejercer el dominio propio. Aquí nadie está exento de esto. Salomón habló de guardar y Pablo habló de huir. Pero en ambos verbos comunican una reacción más fuerte frente a la tentación que aquella que la mayoría de los cristianos practican. Hermanos, en lugar de guardar las puertas de nuestra mente, las abrimos en esta marea de material impío que nos llega a través de la televisión, la internet, las revistas, así como de las conversaciones mundanas que nos rodean. ¿Usted por qué piensa tan mal? Porque, hermanos, usted dedicó solamente 20 minutos al estudio de la palabra y 10 minutos a la oración y 3 horas a la internet y a la televisión. Y creo que más de pronto. Y usted dice, bueno, ¿por qué yo pienso mal? ¿Por qué yo estoy perdiendo la batalla contra el pecado? Porque usted no está haciendo uso de las cosas, de los medios de gracia, para que los pensamientos buenos sean guardados en su corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, hermano. En lugar de huir de las tentaciones, muy frecuentemente jugamos en ellas en nuestros pensamientos. Hermanos, nosotros somos como aquel gatico con la lana. Con esos pensamientos malos, en vez de rechazarlos, ¿sabe qué hacemos? Nos ponemos a jugar y a darle vueltas en nuestra mente. Permitimos en nuestra mente aquello que no toleraríamos en nuestras acciones. Por ejemplo, permitimos algo en nuestras mentes, lo pensamos, pero jamás pensaríamos en hacerlo. Porque los demás no pueden ver las cosas que estamos pensando. Pero Dios las ve. Dios ve las cosas. Como dijo David en el Salmo 139, 2 y 4, dice, ¿has entendido de lejos mis pensamientos? Dios desde lejos sabe qué es lo que estoy pensando. Pues aún no estaba la palabra en mi lengua, ni siquiera la había dicho, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. El cristiano, hermanos, temeroso de Dios, controla sus pensamientos. No por lo que puedan pensar los demás, sino por lo que piensa Dios de lo que Él piensa. Ese cristiano ora como el salmista en el Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Es decir, los pensamientos de mí delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Señor, sean gratos lo que yo pienso, sea grato lo que yo hablo, sea agradable. La internet, la televisión y otros medios de comunicación masivos no son los únicos culpables de conducir nuestros pensamientos por un mal camino. La lista de Pablo presenta en Filipenses 4:8 para controlar nuestra mente incluye requisitos como pensar en lo verdadero, lo honesto, además de lo puro. Un cristiano puede no verse molestado por pensamientos impuros y en cambio ser tentado a pensar en cosas que no son verdaderamente honestas y verdaderas. Es necesario, hermanos, y aquí voy a reiterar lo que dije en la mañana, es necesario que nos neguemos a oír chismes, calumnias o críticas con la misma fuerza que nos resistimos a repetirlos con nuestra propia lengua. Hermanos, así como usted debería controlar su lengua para hablar mal de alguien, también debe controlar de oír lo que no debe de oír. Eso se llama dominio propio. Y resulta imposible, hermanos, yo sé que resulta imposible escuchar chismes o críticas acerca de alguien y tolerarlos. Y luego pensar solo en cosas verdaderas y honestas en cuanto a esa persona. Hermanos, si usted ha recibido ya la crítica destructiva, es difícil que usted piense bien de esa persona. Ya tiene un pensamiento malo.
Usted nunca debe pensar de una persona mal si usted no sabe realmente si eso es así. Pero hermanos, nosotros crear una reputación mala a una persona porque nos vinieron con un chisme, nosotros permitimos que ese pensamiento se anide y culpable nosotros porque permitimos escuchar eso que no deberíamos escuchar. No estamos pensando en todo lo que es agradable, en todo lo bueno. Por otro lado, si guardamos nuestro pensamiento, será más fácil guardar nuestras lenguas. Pues Jesús dijo en Mateo 12:34 que la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, habiendo visto, hermanos, el dominio propio respecto al cuerpo y el dominio propio respecto a nuestros pensamientos, veamos en tercer lugar el dominio propio de nuestras emociones. El dominio propio de nuestras emociones, dice el apóstol Pablo en Efesios 4:26 y 31. Note lo que dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No es que no podamos airarnos, pero que ese airar no nos lleve a pecar. Versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, otra vez enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hermanos, noten que aquí en este texto de Pablo, las emociones que hay que controlar incluyen el enojo y la ira llamada mal genio. A esta ira le vamos a llamar mal genio. Así que si usted es mal geniado, debe controlar el mal genio. Y si usted se enoja fácilmente, debe controlar el enojo, el resentimiento, la amargura y la autocompasión. Note que aquí también incluyó algo. Esas personas que se viven autocomiserando, diciendo: pobrecita de mí, pobrecita, pobrecito de mí, que me está pasando esto. Hermanos, eso es pecado. Y eso es una emoción que no debemos permitir en nuestra vida. Hermanos, noten al Señor Jesucristo. Jesucristo estaba a horas de morir. Y creo que Él debería decir, bueno, si Él fuera una persona de estas, Jesucristo diría: bueno, discípulos, apóstoles, consuélenme porque yo voy a ir por la cruz. Noten, tengan pesar de mí. Pero una vez que Pedro le dijo: Señor, ten compasión de ti, ¿qué dijo Jesús? Dice: vete de mí, Satanás. Hermanos, cada vez que venga ese sentido de autoconmiseración, de pobrecito de mí, de usted, tenga, hermano, eso usted debe rechazarlo, porque eso no es de Dios. Eso no viene de Dios. Los sentimientos pueden ser, ahora, eso puede ser una parte de pobrecito de mí, o pueden ser los sentimientos explosivos, como en el caso de una ira no controlada. Hermanos, cuando la ira no se controla, ¿cuál es la mayor evidencia que una persona lo está controlando la ira? La gritería. O sea, hermanos, si estamos gritando, es una evidencia o una manifestación o un síntoma que la ira nos está controlando. O ir aumentando poco a poco, como sucede con el resentimiento. Muchas personas crean dolor y animadversión con una persona, hermanos, esos resentimientos. Y hermanos, entre días pasa y ese problema con ese hermano se lo lleva a tener más enemistad con él. Eso es un pecado también. Pero en ambos casos, estas emociones desagradan a Dios y deben incluirse en nuestros esfuerzos por ejercer dominio propio sobre el enojo, la ira y la autocompasión. Hermanos, una ira descontrolada es una contradicción en la vida de quien busca practicar la piedad. Hermanos, un cristiano no se debe conocer por mal geniado. Yo entiendo un impío que sea mal geniado, pero un cristiano mal geniado es una contradicción, hermanos. Las explosiones de hecho resultan dañinas, no solo porque sueltan y dejan descontroladas nuestras pasiones pecaminosas, sino, hermanos, porque hieren a aquellos que son objeto de tales explosiones. Cuando usted está sobreexaltado con la ira, ¿qué es la tendencia, hermanos, a hablar nosotros con respecto? La idea es decirle a la persona que nos ha agraviado, ofenderla de tal manera que se sienta ¿qué? Mal. Y eso es pecado. Pero ¿cuál es el punto? Nos hemos dejado controlar por la ira. Y a este respecto, la ira supone un desafío singular en el área del dominio propio. Los pensamientos y otras emociones fuera de control son pecado en el interior de nuestras mentes. Solo no nos dañan a nosotros, o solo nos dañan a nosotros, a menos, por supuesto, que se conduzcan a palabras, acciones pecaminosas. Por ejemplo, pero la furia descontrolada
agravia a los demás, crea resentimiento y destruye relaciones. ¿Se acuerda que Jesucristo dice que no es culpable delante de Dios el que le quita la vida al otro, sino el que desea el mal contra el otro? Una furia descontrolada puede hacer que nuestros pensamientos o el deseo en nuestro corazón que alberguemos es desearle lo peor a esa persona, y eso ya nos convierte en homicidas. Mire hasta dónde. ¿Por qué tenemos que tener control o dominio propio de nuestros pensamientos y nuestras emociones? Porque eso nos puede llevar a cometer adulterio y homicidio. Y por supuesto, hermanos, nos estamos refiriendo aquí a la ira descontrolada. Yo no digo que uno pueda irarse, hay una ira santa, pero la ira santa, ¿en qué se distingue? Se controla, hermanos, sabe ponerse en su lugar, habla con firmeza, no para herir, no levanta griterías, pero sí habla para edificar. Muchos creyentes tienen por su temperamento una tendencia a enfurecerse con aquellos que le molestan de alguna forma, ¿cierto? Pero la persona piadosa ha aprendido a controlar esa tendencia. Salomón dijo en Proverbios 16:32, y noten lo que dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma la ciudad. Hermanos, ¿quién es más fuerte? ¿El hombre que levanta harto peso o el que tarda en airarse? El que tarda en airarse es mucho más fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Una persona puede tomar una ciudad, pero no puede conquistar una ciudad, pero jamás conquistar su propio corazón. Puede dominar una ciudad entera o una nación entera, pero no puede dominar su corazón. Esa persona es débil delante de los ojos de Dios. Para Dios, una persona fuerte es la que domina su propio carácter, su propia ira. Así que tener un temperamento que requiere control no es una señal de impiedad. El problema reside en no controlar ese temperamento. Todos tenemos, hermanos, un temperamento que controlar. Todos tenemos ese problema. El problema no reside en tenerlo, el problema reside en no querer, en no controlar ese temperamento. Por la gracia de Dios, un temperamento irascible es demostrar un piadoso dominio propio. Y alguien ha dicho con respecto al texto que acabamos de leer de Proverbios 16:32, dice lo siguiente: vea qué precio coloca el Espíritu Santo sobre un temperamento controlado. Debe desearse más que una victoria decisiva en la guerra. Hermanos, si nosotros hemos tenido control sobre nuestras emociones, hemos ganado la mejor batalla. Yo creo que hasta la batalla de Boyacá nos queda en pañales frente a esto. Porque es verdad, hermanos, lo estoy diciendo porque la Biblia así lo dice. Y Charles Bridget ha comentado respecto a esto. Mire lo que dice él, noten lo que dice: conquistar una ciudad es un juego de niños comparado con esta lucha. Aquella es la batalla de un día, pero esta supone la fatiga prolongada de una lucha de toda una vida. Habla del dominio propio. O sea que son más fuertes los que controlan su corazón que los controlan reinos y ciudades. Así, hermanos, que sientas, hermanos, valiente si ha podido controlar a su ira, su enojo y la laxidia. Así que una persona que lucha penosamente, fracasando una y otra vez por controlar su temperamento, debe reconocer el valor que Dios le da a esta lucha y estar dispuesto a pagar el precio del éxito en la misma. Es decir, hermanos, ¿qué es lo que me importa? Lo que piensa Dios. Y Dios ve con buenos ojos a aquellos que tienen control sobre estas cosas. Aunque no sean tan dañinas para los demás, hay otras emociones descontroladas, como el resentimiento, la amargura y la autocompasión. Hermanos, Dios pueden que resultar más destructiva para nosotros en nuestra relación con Dios, pero la ira descontrolada se vuelca pronto sobre los demás, mientras que el resentimiento, la amargura y el sentir lástima de nosotros mismos se van acumulando en nuestros corazones y consumen nuestras vidas espirituales como un cáncer que crece lentamente. Hermanos, no permita que la autocomiseración lo domine, porque eso es como una gangrena que lo va comiendo poco a poco su vida, la va desgastando. Hermanos, hay personas amargadas. Hay personas amargadas que el problema son esto, viven centradas en ellas. Todas estas emociones pecaminosas internas están enfocadas en el yo. Se tratan de emociones que colocan las desilusiones, el orgullo herido, ay, me han herido, a los sueños fracasados sobre el trono de nuestros corazones, donde se convierten en ídolos
Y esa persona siempre, mire, la gente resentida comienza a alimentar el pasado. Siempre está pensando en lo que me hicieron. Yo no merecía esto. Hermanos, cristianamente, hermanos, ¿qué merecíamos nosotros? El infierno. Cualquier cosa, vuelvo a reiterar, cualquier cosa que nos hagan es poco para lo que realmente merecemos. Así que no hay lugar para alimentar estas cosas, hermanos, para alimentar el resentimiento y la amargura, y nos hundimos en la autocompasión y sabemos intelectualmente que Dios hace que todas las cosas nos ayudan a bien y que nada nos separará jamás de su amor, pero nos rebelamos contra las promesas divinas y elegimos pensar en aquello que deshonra a Dios y destruye nuestra salud espiritual. Ese es el problema de nosotros. Así, hermanos, como el apóstol Pablo maltrataba su cuerpo en sentido figurado, por supuesto también nosotros debemos subyugar nuestras emociones pecaminosas. Hemos de controlarlas decididamente tan pronto aparecen nuestros pensamientos, y tener las emociones bajo rienda es tan necesario para la impiedad, o para la piedad, perdón, como mantener controlados los apetitos y los deseos de la carne. Viendo, hermanos, habiendo visto esto, veamos para concluir cómo desarrollar la virtud del dominio propio en nuestros corazones. Ustedes dicen, bueno, debemos tener control sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras emociones, pero ¿cómo lo hago? Bueno, el énfasis en la lucha por el dominio propio debemos ponerlo en la palabra crecimiento. Crecimiento. Nunca llegaremos a tener dominio propio completo sobre las áreas de nuestra vida presente, pero además tenemos que darnos cuenta de que la batalla por el dominio propio es distinta para cada uno. O sea, no pretenda que la batalla mía es la suya. Todos tenemos áreas más débiles en las que estamos. Algunos pueden no tener problema con el control del cuerpo, pero sí luchar con el pensamiento del orgullo espiritual. Otros tal vez pasen por alto los pensamientos impuros, pero alimentan sus emociones con resentimiento y amargura. Hermanos, cuando seamos tentados a juzgar a los demás por su falta de dominio propio en aquellas áreas donde nosotros no tenemos problemas, hermanos, recordemos que esas otras áreas que sí nos acarrean lucha, pensemos en ellas para que tengamos moderadas opiniones de nosotros mismos. Es decir, lo que estoy diciendo, hermanos, usted no diga, ay, es que este hermano tiene una lucha en una cosa que es fácil de tratar, porque puede ser para él difícil y para usted fácil, pero hay áreas que para él son fáciles de dominar que para usted les resultan complicadas. Entonces no tenemos toda la misma lucha, es distinta para cada uno. En primer lugar, miremos que el buen juicio es el comienzo del dominio propio. Y la escritura, hermanos, aquí resulta esencial para ejercer un buen juicio. Es decir, ya dijimos, hermanos, que un buen juicio, no solamente la fuerza interior, sino un buen juicio necesario para tener dominio propio. Y aquí las escrituras nos resultan esencialmente o absolutamente esencial para ello. El buen juicio debe estar basado en el conocimiento cabal del patrón de Dios. Es decir, ¿cuál es el patrón bíblico para las mujeres? ¿Cuál es el patrón bíblico para los hombres? Y eso es lo que yo debo saber, que eso es lo correcto para mí. Si una mujer dice, bueno, para mí, ¿qué es mejor? ¿Trabajar fuera de la casa o dentro de la casa? Bueno, ocuparme de mi hogar o ocuparme de suplir para la familia. Y ella tiene esposo, no. Obviamente el patrón de ella es proveer, cuidar de su casa. Y eso es un buen juicio. Así que Dios ha revelado esto en la escritura para nuestros cuerpos, pensamientos y emociones. Hace años yo leí una cita que decía de la siguiente manera: la palabra de Dios te alejará del pecado, o el pecado te alejará de la palabra de Dios. La palabra de Dios te alejará del pecado, o el pecado te alejará de la palabra de Dios. Hermanos, esta no es una frase cliché, como tampoco la Biblia es una varita mágica que disipa cada tentación. Hay gente que piensa que solamente recitando un versículo bíblico en aquella ocasión va a poder resistir la tentación. No, hay que tener juicio, hermanos, para aplicar eso a nuestra vida. El buen juicio que nace de la reflexión de la palabra de Dios es el que nos advierte cuando el enemigo, el deseo pecaminoso, está atacando la ciudadela de nuestros corazones, y nosotros debemos estar velando, pero no podemos velar a menos que nosotros tengamos un juicio
un buen juicio basado en la Escritura. Y esta no, como dice, ese buen juicio, hermanos, también nos ayuda a darnos cuenta con exactitud de nuestras necesidades específicas en el terreno del dominio propio. Por ejemplo, la exhortación de Pablo en Romanos 12:3 es que cada uno piense de sí mismo con cordura, con un buen consejo, no solo para reconocer nuestros dones espirituales, sino para también conocer cuáles son las necesidades de nuestras almas. Proverbios 27:12 dice: el avisado ve el mal y ¿qué pasa? Se esconde. Así que la prudencia espiritual requiere que nos conozcamos a nosotros mismos con nuestras debilidades y puntos vulnerables. Solo al estudiarnos a nosotros mismos y estudiar las Escrituras podremos ejercer un buen juicio. Lo que estoy diciendo es esto, hermano. ¿Cuál es el espejo en el cual nosotros debemos vernos como somos? La ley perfecta de Dios. ¿Y cuál es a través de qué adquirimos el buen juicio? Precisamente a través del estudio de las Escrituras. Estudiando las Escrituras conozco quién es Dios y conozco quién soy yo, porque eso me ayuda a ver realmente quién soy. Después debemos enfrentarnos a la pregunta de si verdaderamente estamos dispuestos a dejar de disfrutar de esos placeres pasajeros a cambio de saber que nuestras vidas son agradables a Dios. Alguien dijo que el comienzo del dominio propio es tratar de estar dominado por Cristo. Note eso. Si ustedes quieren, ¿cuál es el comienzo del dominio propio? Estar dominados por Cristo. Es rendirse a su señorío. Es decir, hermanos, vamos a hacer lo que Dios dice y punto. Yo no voy a hacer otra cosa. No es lo que a mí me parece. Es lo que Dios dice. Agustín preguntó: ¿deseas que tu carne obedezca a tu espíritu? Entonces deja que tu espíritu obedezca a Dios. Para dominar, has de ser dominado. ¿Quieres dominar el pecado? Deja que el Dios te domine a ti. Porque si Dios no te domina a ti, tú no puedes dominar el pecado. Eso parece lo que decía Santiago. Dice, bueno, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La pregunta es, ¿estás dispuesto a reconocer a Jesucristo como Señor de tus apetitos, deseos de tus pensamientos y emociones? Porque usted dice, Cristo es mi Señor, pero bueno, ¿por qué no está controlando sus pensamientos? ¿Por qué no está controlando sus emociones? Si el dominio propio comienza con el buen juicio, debe cultivarse mediante la entrega de la autoridad de Cristo en cada área de nuestras vidas. Si Jesucristo es nuestro Señor, vamos a hacer lo que Él nos dice. ¿Qué dijo Jesucristo de aquellas personas incoherentes? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Entonces no es Señor. Si Cristo no es nuestro Señor, no podremos tener dominio propio en nuestras vidas. De hecho, le estamos diciendo, no somos cristianos, porque uno de los frutos que nos conoce, dijo el Señor, por los frutos los conoceréis. Y si yo no veo dominio propio en esa persona, tengo todo derecho a decir esa persona no es cristiana. En segundo lugar, luego hemos de darnos cuenta de que la batalla del dominio propio se libra por lo general en la mente. Luego que nos hemos dado cuenta de la batalla del dominio propio, nos damos cuenta que se libra por lo general en la mente. Es una batalla contra nuestros deseos, pensamientos y pasiones. Hermanos, en las áreas en que no hemos logrado controlar nuestros apetitos y emociones, nos parece que tenemos antenas sensibles a la frecuencia de las tentaciones correspondientes. Por ejemplo, note esto, lo que estoy diciendo. Yo digo antenas con frecuencia porque, por ejemplo, las personas quisquillosas, ¿sabe quiénes son las personas quisquillosas, cierto? Que están buscando el error en toda parte para acusar a alguien. Sus antenas en acción están buscando el menor incidente que puedan exagerar para dar ocasión a su ira. Y lo más tremendo es que buscan el error y ellos mismos se ponen bravos. Ellos mismos están buscando en qué acusar a alguien. Parecen los fariseos así. El que habitualmente cede algún apetito del cuerpo siempre andará alerta buscando la oportunidad para complacer el deseo carnal. Por ejemplo, el chismoso que busca información. ¿De qué puedo chismear hoy? Vamos a mirar a ver qué noticia busco. Es como un periodista pero gratis. Y él busca la manera de dañar la reputación. Él no descansa hasta dañar la reputación de otra persona. Hermanos, y debemos aprender a decir no a esas pasiones tan pronto se asoman en nuestras mentes.
Y por sobre todo hemos de pedir en oración la fuerza interior necesaria para controlar nuestras pasiones y deseos. Es Dios, hermanos, quien produce tanto el querer como el hacer. Pues pidamos, hermanos, que Dios nos dé el deseo y la capacidad para vivir haciendo lo que le agrada. Nuestras áreas particulares de debilidad deben ser el tema ferviente de la oración para que Él nos dé esa gracia y fortalezca nuestras voluntades. De hecho, hermanos, les estoy dando aquí una idea para los hermanos que van a colocar una petición de oración. Ahí hay una. Pero a la vez debemos entender que la voluntad resulta fortalecida con la obediencia. ¿Usted quiere fortalecer, hermanos, su voluntad? Hágalo con la obediencia. Mientras más digamos no a los deseos pecaminosos, más le podremos decir que no. Es decir, mientras más digamos no a los deseos pecaminosos, más les podremos decir que no. Pero para experimentar esto hemos de perseverar a pesar de muchos fracasos. ¿Vamos a fracasar? Sí. No se desanime, hermanos, en esa lucha de desarrollar el dominio propio. Gran parte del aprendizaje para controlarse consiste en romper con los malos hábitos y reemplazarlos por las buenas costumbres. ¿Se acuerda que habíamos dicho, pero no he sido dicho, que el carácter se forma con nuestras acciones constantes? Y este proceso siempre conlleva algunos fracasos. Finalmente, hermanos, un siervo del Señor dijo que la verdadera autodisciplina espiritual mantiene a los creyentes dentro de los límites, pero no encadenados. Su efecto engrandece, expande y libera. Y Santiago describe la palabra de Dios como la perfecta ley de la libertad. De manera, hermanos, que al crecer en la virtud del dominio propio, experimentamos la liberación de los que, bajo la guía y la gracia del Espíritu Santo, se ven libres de las cadenas de la complacencia y entran a la libertad de la verdadera disciplina espiritual. No deje, hermanos, si usted quiere sentir libertad, no se deje dominar por las pasiones pecaminosas que albergan su corazón. No se deje dominar. Y allí es donde usted sentirá libertad. ¿Y sabe, hermanos, por qué no está experimentando el gozo? Porque usted no está experimentando libertad. Y la libertad la podrá experimentar cuando, aunque usted ya es libre, pero usted debe manifestar esa libertad, pero la manifestará cuando usted tenga control y trabaje en el control sobre esas pasiones, sobre el cuerpo, sobre los pensamientos y sobre las emociones.